Claudia Sheinbaum respondió a empresarios que México avanza en seguridad y que los delitos muestran una tendencia a la baja, aunque reconoció que casos como el homicidio del alcalde de Uruapan obligan a reforzar la estrategia. Negó recortes en el presupuesto de salud y explicó que los cambios en la presentación de los datos buscan reducir la burocracia y agilizar los recursos, destacando el fortalecimiento de la atención primaria. Sobre la tragedia en Hermosillo, que dejó 23 muertos, pidió justicia, atención a las víctimas y una revisión profunda de las normas de protección civil. Finalmente, rechazó categóricamente cualquier intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, reafirmando que México es un país libre, soberano y que su gobierno mantiene una política de cooperación sin injerencia extranjera. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, hace algunos meses en una entrevista con Revista Fortuna, el presidente del COMCE, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Sergio Contreras, nos dijo que en un país como México, con una extensión territorial de 2 millones de kilómetros, el desafío de la seguridad pues no es menor y que si bien los empresarios les gustaría seguir observando acciones contundentes en materia de combate a la delincuencia para aumentar los volúmenes de producción y exportación, reconocen que el país pues ha demostrado una gran resiliencia y que a pesar de todos los problemas pues sigue creciendo. El problema, nos dijo pues el presidente del COMCE, es que los shocks de violencia distraen a los empresarios, quienes a veces tienen que dar pasos atrás y reinventarse. Presidenta, ¿qué les diría a los empresarios que sí están invirtiendo en México, que luchan todos los días frente a pues la intención de distraerlos, argumentando que no se está avanzando en materia de seguridad? El martes vienen, como lo he mencionado, vamos a presentar los resultados de los índices delictivos en México. Son datos duros que se registran en las fiscalías de los estados y en la Fiscalía General de la República. Ahí ustedes van a poder ver pues la tendencia en homicidio doloso, en robo de vehículo. Por supuesto que situaciones como la que se vivió del homicidio del presidente municipal de Uruapan, de Carlos Manzo, pues evidentemente nos alertan y hacen que fortalezcamos nuestra estrategia de seguridad. Pero hay muchos delitos que vienen a la baja. Entonces es importante escuchar a todos los sectores, ver qué planteamientos hacen, en dónde hay problemas, pero también es importante darle seguimiento a la estrategia que hemos definido y cómo van los indicadores en distintos lugares de la República. Entonces, si quieren el martes podemos abundar más en esto y los escuchamos, porque escuchamos a todos. Yo recibo a mucha gente en Palacio Nacional y cuando salgo también escucho a muchísimas personas, desde una comunidad indígena hasta los empresarios de mayores recursos económicos de nuestro país. Escuchamos a todas y a todos y buscamos, si son solicitudes claras, atenderlas en todo sentido. Pero el martes vamos a presentar los resultados de la estrategia. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, en estos días en los que se aprovecha el enrarecimiento del ambiente para pues tratar de potenciar cualquier enfoque negativo sobre las políticas públicas que aplica este gobierno, queremos preguntarle sobre el supuesto recorte a los institutos de salud como el de nutrición, considerado uno de los centros médicos y de investigación más importantes pues de México y de América Latina. Preguntarle, Presidenta, si este recorte se consolidará, ¿cómo se explica esta decisión con la operación del IMSS Bienestar y qué le diría a aquellos mexicanos que están preocupados porque consideran que se va a dañar uno de los niveles pues hospitalarios más de alto nivel al que los mexicanos y mexicanas sin seguridad social pues podrían tener acceso? No hay recorte, no hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia. Todavía en el gobierno federal hubo cambios con el presidente López Obrador, pero todavía hay una burocracia enorme para poder ejercer los recursos.
A veces hay una contratación y se tarda 2, 3, 4 meses en que esté el contrato, y después de esos 4 meses de que esté el contrato, de aquí que se hace el pedimento y después del pedimento, en fin, este proceso burocrático que estamos tratando de disminuir al máximo para beneficio de la gente, para que no haya burocracia, no se preste a corrupciones y que sea mucho más ágil y transparente el ejercicio de los recursos, también pasa por la reasignación de los presupuestos en diferentes bolsas, digamos, para que pueda salir de manera directa. Entonces, por eso pudiera llegar a parecer, si se compara con otros años, que hay una disminución del presupuesto, pero no hay disminución del presupuesto, ni para los institutos nacionales de salud, ni para todos los estados que tienen IMSS Bienestar, ni los fondos federales que van a los estados que no tienen IMSS Bienestar. Presidenta, ¿se espera que con el IMSS Bienestar disminuya el número de casos que necesiten acudir a un hospital de alta especialidad? Estamos fortaleciendo la atención primaria. Muchas veces una persona no va a citas continuas con el médico o tiene algún padecimiento y se automedica para no ir al centro de salud, o a lo mejor no fue bien tratado, sencillamente no hay cuidado en su salud y después tiene problemas. Y llega al hospital directo, ya con un padecimiento mayor. Entonces, nuestro objetivo es fortalecer, claro, también los de alta especialidad, pero que la atención primaria, ahí donde puede haber prevención, atención adecuada, en el momento adecuado, algún padecimiento, alguna enfermedad, se trate desde el primer nivel. Por eso también tiene que ver con las rutas de la salud, orientar los medicamentos de acuerdo a un comité de salud y un protocolo. Todo esto tiene que ver con el fortalecimiento del nivel primario de la salud. Ahora, tanto en las unidades de medicina familiar del IMSS, las clínicas del ISSSTE y los centros de salud del IMSS Bienestar, estamos buscando lo que llamamos los centros de salud de atención ampliada, que tengan un pequeño quirófano, que tengan 2 o 3 espacios para poder tener una estancia más larga, de tal manera que la atención pueda ver con enfermedades, padecimientos o incluso con partos no complejos que puedan ser atendidos directamente en el centro de salud y que no se tenga que ir al hospital general. Entonces, sí hay una orientación en nuestro gobierno a fortalecer la atención primaria de la salud. Incluso el ISSSTE, por ejemplo, tomó la decisión de hacer más consultorios, no el centro de salud completo, pero pequeños consultorios con su pequeña farmacia que puedan atender en las comunidades más apartadas a los maestros, a las maestras que forman parte del ISSSTE. Entonces, sí es parte del programa que hemos venido presentando. Presidenta, le tenemos que preguntar sobre la situación de lo que ocurrió el 1 de noviembre en Hermosillo. Mire, este asunto pues, ha ido creciendo en términos de lo que es la indignación popular en la capital de Sonora. Usted tiene los datos, hubo 23 personas que lamentablemente fallecieron, hay 12 personas heridas, incluso una persona ayer por instancias del gobierno de Sonora fue trasladada a una clínica especializada en Phoenix, en quemaduras. Ahora, el tema es que ayer el gobernador Alfonso Durazo ofrece un mensaje a la comunidad, a la sociedad sonorense, donde habla de que se va a hacer justicia y que se va a conocer la verdad de fondo en este asunto, aunque duela. Esas fueron las palabras del gobernador. El clamor popular dice en Hermosillo que pues, este tema tiene que ver con negligencia criminal, que tiene que ver con corrupción, y me llamó la atención por ahí un dicho de uno de los líderes del comercio organizado, y aprovecho que está aquí Octavio de la Torre para ver si nos puede comentar al respecto, de que el 90% de los comercios, por lo menos en el centro de Hermosillo, no tienen actualizada la norma de protección civil. Esto es muy grave, evidentemente, porque nos pone en riesgo a todos. Imagine usted, vamos a comprar alimentos, ropa, cualquier cosa, a los negocios, comercio establecido con la confianza de que están aplicando la norma de protección civil y evidentemente pues no se está aplicando. Hay 4 inspectores
indicadores, por ejemplo, para el caso de la inspección, válgame la redundancia, de que se cumpla con la norma en términos de lo que es la protección civil. Es imposible que 4 inspectores puedan revisar a 1000 negocios y tenerlos en regla de manera cotidiana. Entonces, preguntarle, Presidenta, su opinión al respecto de esto. Tenemos confianza, evidentemente, en que la autoridad, la Fiscalía General del Estado, el gobernador, pues hagan justicia, se han comprometido a ello. Sin embargo, es un tema que va más allá del ámbito de lo local. Por cierto, también los directores de Protección Civil, tanto del Estado de Sonora como el de Hermosillo, fueron cesados ayer de sus funciones para que no interfieran con la investigación que se está llevando a cabo. Dijo el fiscal que se ha tenido ya interrogatorios, entrevistas en la investigación con personas de los 3 niveles de gobierno, funcionarios, incluidos funcionarios del gobierno federal. Se asume, bueno, que la CFE en particular tiene alguna responsabilidad, puesto que lo que explotó fue un transformador, no era de la propiedad de la CFE, pero tiene responsabilidad en términos de la inspección del funcionamiento. Entonces, pedirle su punto de vista al respecto y ver si Octavio de la Torre nos puede comentar de la situación del comercio en general. Gracias. En una situación así, es una situación tan triste, tan lamentable, primero pues la obligación de toda autoridad es atender a las víctimas y creo que se ha estado haciendo bien en el caso del gobierno de Sonora, estar muy cerca de todas las familias y poderles apoyar en todo lo que se requiera. Después es la investigación, que se haga justicia, la investigación profunda, las causas de por qué ocurrió esta lamentable situación. En efecto, parece que fue un transformador que estaba dentro de la tienda y entonces de ahí pues hay que deslindar responsabilidades, tanto de los dueños. La primera responsabilidad es de quien tiene un negocio. La autoridad, pues por supuesto, tiene la responsabilidad de inspeccionar y que las leyes sean adecuadas y inspeccionar conforme a las leyes, pero tiene que haber una responsabilidad muy importante de quien administra o quien tiene un negocio. Porque tener un negocio pues lleva una responsabilidad, sobre todo cuando hay tantas personas que puedan acceder a una tienda. Entonces tiene que haber el deslinde de responsabilidades, en qué circunstancia estaba el transformador, hacer la investigación para que la Fiscalía del Estado pueda decir esto fue lo que ocurrió y estas son las responsabilidades. Por otro lado, lo que establece la propia legislación de atención a víctimas tiene que ver con la reparación hasta donde se pueda y lo acepten las familias, y segundo, la no repetición. Y eso es muy importante para que en la medida de lo posible se disminuya al máximo la probabilidad de que ocurra una situación como esta, pues tiene que ver precisamente con la revisión de las leyes de protección civil, quién tiene esas responsabilidades, cuántos inspectores hay, qué tanto debe haber terceros responsables. Por ejemplo, en la Ciudad de México se modificó la Ley de Protección Civil y además de los propios inspectores, se habilita a los especialistas en protección civil, como es el caso de los DROs en la revisión de las estructuras o de los especialistas estructuristas, para que un tercero acreditado pueda hacer estas revisiones y pueda ampliarse, y quien de una lista que exista de especialistas lo pueda destinarle el recurso, el negocio, para poder tener pues la certificación de protección civil. Entonces, todo esto debe ocurrir en el caso de Sonora: atender a las víctimas, cumplir con la ley de atención a las víctimas y al mismo tiempo la justicia y la no repetición de un caso así. Y eso es lo que yo estoy segura que va a ocurrir en el caso de Sonora.
Sí, se conoce que es un caso del ámbito local, evidentemente pues tiene que ver con la situación que se vive en Sonora, en Hermosillo en particular, pero nuestra sociedad pues quedó marcada, Presidenta, por el caso de la guardería ABC, que evidentemente pues fue muy notorio, motivó cambios incluso en las leyes de protección civil. Hay una ley 5 de junio justamente que promueve la garantía de no repetición. Lamentablemente pues pasaron 16 años y se repite un hecho, no en las mismas circunstancias, pero bueno, al final de cuentas es la población civil la que padece las consecuencias con esta situación de muertes, heridos y demás. Evidentemente en Sonora pues necesitamos esta garantía de que haya justicia. Insisto yo, pues hay confianza en que se esté haciendo el trabajo de manera correcta. No sé si será posible que la directora de la CFE o alguien relacionado con este asunto pues pueda ofrecer información al respecto, porque la CFE no ha respondido justamente las dudas que se han planteado al respecto. Sí, todo tiene que haber transparencia y también lo que se requiera de la investigación que está haciendo la Fiscalía. ¿Cómo no? En otro tema, Presidenta, mire, le quiero plantear un asunto que tiene que ver con salud, en Hermosillo en particular, pero es un tema que atañe a toda la región noroeste. Existe un hospital del ISSSTE, que es el Hospital Fernando Caranza. Me hubiera encantado poder hablar con Martí Batres sobre el tema. Es un hospital que en su tiempo se le compró a una institución de salud privada, que es el Hospital San José. Tiene más de 45 años en operación, es un hospital que atiende a los servidores públicos del gobierno federal justamente de Sonora, pero esta infraestructura de la que dispone el hospital pues está rebasada desde hace mucho tiempo, tiene 79 camas de estas que tienen sensables y bueno, tiene un área de urgencias también. Sin embargo, la demanda de servicios es muy superior. Hay 300,000 derechohabientes del sistema del ISSSTE en Sonora. Y bueno, se sabe que se tiene prevista la reubicación y modernización de las instalaciones de este hospital. Me contactaron justamente los integrantes del sindicato, la Federación de Servidores y Trabajadores al Servicio de los Estados, del Estado, y me dicen, bueno, que ellos tienen una visión un poco distinta y le quieren hacer una propuesta de que se busque la manera de construir en Hermosillo, sí, un hospital nuevo, pero que sea un hospital general de zona. Eso es lo que están planteando. ¿Por qué? Dicen, porque actualmente la posibilidad que tienen ante la sobredemanda que hay de este servicio es trasladarse a Sinaloa, a Culiacán en particular, con las complicaciones del caso y con los riesgos, bueno, que ellos asumen que hay respecto a su seguridad. Me dicen que en todo caso agregar especialidades, generar, bueno, esta nueva infraestructura permitiría atender a los derechohabientes no solo de Sonora, sino de Sinaloa y de las 2 Baja Californias, que esto permitiría pues tener la capacidad de atender la demanda de 1,200,000 derechohabientes, que son justamente pues quienes trabajan directamente con el gobierno federal y las distintas instancias. No sé qué le parece y si pueda comentar al respecto. Le pedimos a Martí que se ponga en contacto para ver esta opción que estás planteando y en uno de los martes que viene Salud que pueda contestar esta pregunta. Claro, en este mismo tema, Presidenta, mire, le platicaba la otra vez que hablamos aquí que colaboro como corresponsal de un medio de Aguascalientes que se llama LJ y Tercera Vía. Justamente Aguascalientes en el esquema de salud es uno de los estados que no han federalizado y no han entrado al esquema de IMSS Bienestar. La pregunta que me han hecho pues personas, ciudadanos del estado de Aguascalientes es cómo se está abordando justamente el acceso a los servicios de salud como lo mandata la Constitución para las personas ciudadanas de estados, como es este caso, y tengo entendido que hay otros 8 estados, otros 7 estados además de Aguascalientes, que no han entrado en el esquema, válgame pues, de establecer este acuerdo con la Federación. Se hablaba hace 2 días de que justamente Yucatán se incorpora, pero pues hay una duda respecto a qué pasa con los derechohabientes de los servicios de salud en términos de lo que dice la Constitución respecto a esta ausencia que tienen estos estados. Creo que está Durango, Coahuila, Chihuahua, además de Aguascalientes, entre otros. Depende de los estados, firmar o no ser parte del IMSS Bienestar. Siempre es mejor ser parte del IMSS Bienestar, tienen acceso a basificación los médicos, a más recursos, porque se incorporan los recursos federales con los estatales y eficientar pues muchísimos procesos. En el caso de Aguascalientes, pues no han decidido no entrar al IMSS Bienestar. Entonces, todo lo que tiene que ver con la atención a la salud fuera del ISSSTE y el IMSS
en Aguascalientes es responsabilidad del gobierno del estado. Sí, cómo no. Bueno, es un tema importante, evidentemente, porque pues los ciudadanos… Va a presentar, lo iba a presentar este martes, pero no había terminado el estudio. Alejandro, salió ahí en un medio de que es mejor el servicio de los estados que no tienen IMSS Bienestar, pero eso es falso. Alejandro iba a presentar 3 gráficas, le dije mejor que sea completo, y lo va a presentar. Este martes viene seguridad y luego viene salud, y se va a presentar este estudio de cómo diferentes indicadores oficiales que incluyen a todos los estados muestran que son mejores los servicios de salud del IMSS Bienestar que los que no están inscritos al IMSS Bienestar. Claro, es importante el tema, puesto que al final del día los ciudadanos de esos estados pues no tienen la culpa, ¿no?, de la afiliación política o partidista del gobierno que esté en el momento pues en esas entidades, ¿no? Entonces, obviamente, es una inquietud reiterada. Pero es una decisión de los gobiernos.